Bien, hemos visto cómo resolver el ejercicio de abrir etc password y leer, ¿no? de ese fichero, pues para cada usuario qué shell tiene. Ahora lo que me gustaría plantearos es lo siguiente. Es que nosotros, bueno, pues aquí, ¿no? Fijaos que tenemos un listado de todo lo que hay. De hecho, ese listado, si veis aquí, no estamos guardando nada en memoria. Bueno, sí estamos guardando esto, pero lo estamos luego imprimiendo. Entonces es como imprimimos al vuelo todo lo que hay, ¿vale? Entonces, a mí lo que me gustaría en realidad, pues es tener una manera de guardar toda esta información, ¿vale? Y con los tipos de datos que tenemos, ahora mismo nosotros no tenemos un tipo de datos bueno para guardar esta información. Hombre, siempre lo podremos hacer en una lista, ¿no? Donde los pares fueran el nombre de usuario y los impares fueran, ¿no? Fueran no el login, algo así, fijaos, ¿no? Si yo hiciera esto ya lo hemos visto, pues en realidad, fijaos, ¿no? Pongo aquí lista, si lo podemos llamar lista, list, y pongo vacío y entonces aquí vamos a hacerlo así. Lista append user, lista append shell. Bien, y aquí si hago un print de lista, pues fijaos qué es lo que me sale. ¿Vale? Pues, bueno, pues es algo parecido a lo que yo, ¿no? A lo que yo quiero, ¿no? Guardarlo en memoria. Bueno, pero aquí lo guardo en lista. Pero luego ahora, por ejemplo, si quisiera ver cuál es no el de GDM, pues tendría que hacer, a ver, for elemento in lista, if elemento igual, no, igual GDM, pues tendría que ver, fijaos, aquí hay una función que se llama index. A ver, no es index, a ver si lo... Digamos que es básicamente que me dé el índice. Aquí, ¿no? Bueno, es que estoy sobre strings, ¿no? Pero te dice index, ¿no? Bueno, lo vamos a ver directamente aquí mejor, ¿vale? Yo si cojo aquí, me voy a copiar, a ver si me deja esto copiar bien, y voy a ir aquí a la consola. Entonces decíamos, no, aquí tenemos una lista, ¿no? Paste and plain text, ¿vale? Entonces, lista index, a ver, si yo pongo index root, pues te dice que es el 0, ¿vale? ¿Vale? Y daemon 2. Entonces sabemos que si yo cojo lista 2 más 1, pues me va a devolver el siguiente elemento, ¿vale? Entonces aquí lo que tendría que hacer es coger y decir lista elemento, ¿vale? Lista index, y esto es una función, lista index elemento, ¿vale? Y esto de aquí va a ser el número que estamos buscando, nosotros, ¿no? Más 1, y esto se lo tengo que pasar. Esto es dentro de lista, ¿vale? Espero no ir demasiado rápido en esto. Básicamente lo que he hecho es, con esto de aquí, he dicho, oye, ¿cuál es tu índice? Añádele 1, ¿no? Porque tu índice me vas a dar tú, pero yo quiero saber el siguiente. Y eso es el índice que le quiero pasar a lista y eso es lo que le voy a imprimir, ¿no? Entonces yo si hago esto, que ya hablo como Yoda, si hago esto, pues fijaos que me dice que el de GDM, que ahora mismo no aparece aquí, pues entonces vamos a coger uno que no sea, que se ve aquí, el de bin, pues el de bin va a ser user bin no login, ¿vale? Entonces sí, lo podríamos hacer, ¿vale? Pero en realidad esto no esto es feo y peludo. Seguro que hay una forma más elegante de resolver este problema. Y ahí es donde vienen los diccionarios, ¿vale? ¿Ves? Los diccionarios van a ser tipos de datos donde lo que vamos a tener es una llave que nos va a llevar a un valor. Básicamente como un diccionario de la Real Academia, ¿no? La llave ahí es la palabra y el valor es su definición, ¿vale? Entonces un diccionario, digamos que tiene, ¿no? Un diccionario de países podría ser de esta manera, ¿no? Entonces ahora fijaos que cuál es ¿no? Veis que países, lo voy a poner aquí dict, ¿vale? Es verdad que no va a ser dict más adelante veremos específicamente cómo hacer la anotación de tipo, pero por ahora nos vale.
¿vale? Entonces yo pongo ES España, ¿vale? Entonces daos cuenta, sé que es un diccionario porque lo estoy definiendo con llaves. FR Francia, ¿vale? Y entre, ¿no? Cada uno de los pares clave-valor lo tengo, lo separo por una coma. Entonces tengo clave ES. Si la clave es ES, el valor es España. Si la clave es FR, el valor es Francia. Y en esta dupla, sí, la clave es D y el valor es Alemania, ¿vale? Entonces, fijaos, puedo hacer cosas como estas. ¿Cuántos países tengo? 3. A ver, países. Y ahora, daos cuenta, corchetes. Dame el país que es ES. Y te dice España. ¿Vale? ¿Daos cuenta que esto es diferente que pusiera S? Porque S es una variable. ¿Vale? Entonces, S, si fuera ES, ¿vale? Entonces sí, me dejará hacer esto. Me dirá, la clave para S, que es ES, es España. ¿Vale? Para FR, Francia. ¿Vale? Los diccionarios, como veis, son conjuntos clave-valor. La clave es la que nos lleva al valor. Si yo cojo países y busco por España, me va a dar un key error, porque las llaves que tengo son S, FR, DE. En otras palabras, a partir de la llave es muy fácil encontrar el valor. A partir del valor, pues lo que tendremos que hacer es recorrer todo el diccionario para encontrarlo. Eso es muy parecido al diccionario de la lengua que conocemos todos. A partir de la palabra es muy fácil encontrar la definición. A partir de la definición, encontrar la palabra no es tan fácil. ¿Vale? Tendremos que recorrer, en el peor de los casos, todo el diccionario para encontrar de qué palabra se trata, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero. Y luego una cosa aquí que es peculiar de los diccionarios de Python es que, bueno, ahora no lo podremos ver porque tengo pocos países, es que es un conjunto desordenado. ¿Vale? Lo digo porque no podemos ver porque ya la ejecuto esto 20 veces. Y, a ver, perdonad, porque no sale nada. Y me va a salir que están en el mismo orden. Y alguien podría pensar, es que están ordenados. No, 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 no. En realidad, ¿no? Pueden estar desordenados. ¿Eso por qué es? Porque los diccionarios almacenan en memoria de manera óptima para buscar a partir de una clave un valor. Entonces eso normalmente hace que el orden de introducción pues no se siga, ¿vale? Lo que pasa es que cuando tenemos 3 elementos, pues ese algoritmo que almacena de manera óptima, pues digamos, no tiene espacio suficiente para desordenarlo, ¿vale? Entonces eso lo vemos a partir de una decena de elementos y sobre todo cuando hay cientos de elementos o miles de elementos, pues se ve que los diccionarios son desordenados, ¿vale? Las listas son ordenadas. En las listas no perdemos el orden, por eso no tenemos índice. Los diccionarios son desordenados. Los diccionarios son desordenados, no hay índice. Lo que sí tenemos es que a partir de una clave dada nos devuelve el valor. ¿Vale? Hemos visto aquí cómo, ¿no? Vamos a añadir un país más. Entonces, a la hora de añadir un país más, fijaos que a la hora de definirlo siempre es con llaves, pero a la hora luego de trabajar con ellos siempre son corchetes. Entonces, yo aquí añado un país más y entonces esto, pues de repente paso a tener 4 países. ¿Vale? Con Italia, ¿vale? Como digo, es suficientemente pequeño como para que te dé la sensación de que están ordenados. No es verdad, ¿vale? Están desordenados, lo que pasa es que es muy pequeño el diccionario, ¿vale? Fijaos que quiero borrar Francia, ¿no? Borro Francia del mapa, ¿no? Es un número de muchos, pues hago así. A ver, en países, pues no, sigue teniendo 4. A ver, ¿por qué es esto? Países, es que Francia ahora vale vacío, ¿vale? Claro, es que para borrar un elemento tengo que hacer esto, ¿vale? Entonces ahora sí, ahora si yo busco así, pues de repente ya solo tenemos 3 países, hemos borrado a Francia del mapa. Si quiero borrar todo el diccionario, pues hacemos esto, países clear, y entonces ya de repente sigue siendo un diccionario, ¿vale? Fijaos, type países, sigue siendo, veis ahí la clase diccionario, pero es un diccionario vacío, ¿vale? De la palabra, la variable países sigue siendo un diccionario, pero es un diccionario vacío. Fijaos que esto quiere decir que yo puedo rellenar
¿no? el diccionario de dos maneras diferentes, ¿no? Ahora fijaos, sigue estando vacío, ¿vale? Y entonces yo puedo empezar a añadir países, ¿no? Donde esto sería una forma de ir rellenando, de ir alimentándolo, se dice muchas veces, ¿no? El, eh, el diccionario, ¿no? Entonces, fijaos, ahora me he pasado a las Américas y entonces, ¿no? Pues tengo ahora un diccionario con dos elementos, ¿no? Estados Unidos, México, pero ahora, claro, no está España, ¿no? Y como no está España, ¿qué nos da? Lo veremos, un key error. Ahí Python lo que dice es, hay un error de llave, no sé qué hacer con esto. Entonces, normalmente se parará el programa, ¿vale? Veremos más adelante qué hacer en esos casos, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, estos son los diccionarios, como digo, es un tipo abstracto de datos que se nos será muy útil con las listas, mientras las listas son ordenadas, y, ¿no? Y eso quiere decir que tienen índice. Los diccionarios son desordenados, ¿vale? Lo he repetido mil veces porque por desgracia no lo hemos visto, lo tendríamos que, ¿no? Lo veremos más adelante. Son desordenados, pero se pueden acceder mediante clave de manera óptima, ¿no? Acceder al valor teniendo la clave es muy rápido. Bien, entonces, volviendo a nuestro ejercicio, aquí lo que os voy a pedir ahora es que en realidad este programa de aquí que tenemos, bueno, el programa vuestro, podéis partir de vuestro programa que habéis entregado, porque ¿no? Había hecho aquí una pequeña cosa fea de hacer una lista y coger el siguiente elemento de la lista. Lo que quiero es que pues leáis ese fichero, alimentéis un diccionario donde la clave sea el nombre de usuario y el valor sea la shell que utiliza, e imprimáis la llave para root y para GDN.